Bienvenidos a Ron Analiza. ¿Es realmente posible que se dé un bloqueo naval o un bloqueo general a Venezuela? El día 6 de agosto se realizará la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, a la que asistirán más de 59 países que ya han confirmado. Es probable que sean muchos más de 60. A la reunión asistirán países como Japón, Australia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, sin olvidar Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Incluso Uruguay ha confirmado. Posiblemente Bolivia también confirme. Sin embargo, esta reunión tiene un detalle muy importante, porque John Bolton, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, ha dicho que es posible que se realice un anuncio que fortalezca la presión contra la dictadura madurista. ¿Y cuál es ese anuncio? ¿Es probable un bloqueo? ¿Es real? ¿Puede darse? Escuchemos las declaraciones del presidente Donald Trump. Go ahead. Thank you. Are you considering a blockade or quarantine of Venezuela given the amount of foreign involvement from Russia, China, and Iran? Yes, I am. Yes, I am. Yes. Yes, I am. Go ahead. Thank you. Are you considering a blockade or quarantine of Venezuela given the amount of foreign involvement from Russia, China, and Iran? Yes, I am. Yes, I am. Yes. Yes, I am. Donald Trump, como siempre, trata de ser evasivo, pero se le filtran inevitablemente a través de sus declaraciones sus verdaderas intenciones. ¿Es posible que se dé el bloqueo? Yo creo particularmente que sí. Y algo que lo demuestra es el miedo profundo, el pavor que tiene el dictador Maduro, que lo muestra en sus temblorosas y furibundas declaraciones. Veamos. Donald Trump dice que está pensando en una cuarentena contra Venezuela. Quiere decir que no sale ningún barco ni entra ningún barco. Un bloqueo. ¿Por qué él anuncia esto? Que a todas luces es ilegal. He dado instrucciones al embajador en la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, para que denuncie hoy ante el Consejo de Seguridad la amenaza ilegal y criminal de Donald Trump de un bloqueo naval y una cuarentena contra Venezuela. Venezuela entera, en unión cívico-militar, repudia y rechaza las declaraciones de Donald Trump de una supuesta cuarentena, de un supuesto bloqueo. Yo le digo a Donald Trump, he propuesto una idea central: establecer una mesa permanente de diálogo político por Venezuela para buscar soluciones a los problemas del país entre las fuerzas revolucionarias del país, entre el gobierno bolivariano y las fuerzas de la oposición o las oposiciones. Una mesa permanente que sea capaz de pasar meses, años, cualquier coyuntura y lograr acuerdos sólidos sobre las grandes materias del país y de manera permanente dialogar y solucionar con diálogo democráticamente cualquier conflicto que surja en el país, de manera soberana, sin interferencia del imperialismo norteamericano, ni de nadie, ninguna fuerza extranjera, de manera soberana en el ejercicio de nuestra soberanía política. Como habíamos dicho, John Bolton está cada vez más decidido en fortalecer la presión en contra de la dictadura madurista. La dictadura madurista, por su parte, lo único que trata de hacer es tiempo. Las negociaciones en Barbados, hemos dicho, son unas negociaciones serias, encabezadas por Noruega, con el propósito de que se celebren elecciones libres fuera de Maduro. Maduro tiene que salir con un carácter previo a la realización de estas elecciones. Pero al parecer, y ya lo han dicho agentes de la Unión Europea y del gobierno de los Estados Unidos, que lo único que hace Maduro en esas reuniones es ganar tiempo. Se compromete a algo, luego aparece con que todavía no hay una decisión, que se tiene que consultar aquí, se tiene que consultar allá, hay una nueva reunión y el diálogo se alarga, se alarga, se alarga. El problema con estas reuniones es que, de
por cada día que pasa, los venezolanos sufren más. Por tanto, el mismo Reino de Noruega ya está cansado de la poca seriedad, de la falta de compromiso, de la falta de verdadera voluntad de solucionar las cosas por parte de la dictadura madurista en el proceso que se está realizando de negociación en Barbados. El tema es bien simple: cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Maduro no acepta, pena por él. Ahora bien, Venezuela está corriendo un riesgo real porque Estados Unidos está decidido a tomar acciones fundamentales, verdaderas, reales, contra la dictadura madurista. Puede darse un bloqueo naval y un bloqueo generalizado por las áreas fronterizas terrestres hacia Venezuela. No es algo sacado de la ficción, es algo que puede pasar. Ya sucedió una vez. Hay un antecedente real en el que Alemania, Inglaterra e Italia en 1902 y 1903 bloquearon Venezuela porque el gobierno de ese entonces se negaba a pagar deudas que había adquirido con compañías de esos países, de Alemania, de Italia y de Inglaterra. Entonces decidieron realizar un bloqueo naval y lograron hacer que Venezuela ceda. Sin embargo, el bloqueo concluyó con un compromiso en el que Venezuela se comprometía a realizar el pago de esos dineros que se había adeudado gracias a la intervención y a la intermediación de nada más y nada menos de los Estados Unidos. En esta época, Estados Unidos, como aliado de Venezuela, apoyó a que Alemania, Inglaterra e Italia liberen el bloqueo. Pero esto no es algo que suceda solamente en el caso de Venezuela. Han sucedido en muchos casos en la historia. Veamos algunos de ellos. En 1805, Inglaterra bloqueó a Francia como producto de las guerras napoleónicas. También Francia bloqueó a la Argentina en 1845. Chile bloqueó a Perú navalmente en 1879. Inglaterra bloqueó a Alemania también en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Alemania bloqueó a Rusia en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Egipto bloqueó a Israel en 1967. Estados Unidos bloqueó a Cuba en 1962 en la llamada crisis de los misiles. India bloqueó a Pakistán en 1971 y la OTAN bloqueó a Serbia en 1963. Todos estos bloqueos nos demuestran que el bloqueo naval no es algo sacado de la ficción ni algo que no se puede realizar. Es en realidad, como lo dicen muchos expertos en la materia, una estrategia, una medida previa ante la eventualidad de cualquier conflicto bélico. La dictadura madurista se está pasando de la raya en todos los niveles. Su nivel de crueldad ya extralimita toda comprensión humana. No le interesan los niños que siguen perdiendo la vida, las personas enfermas, los discapacitados, los migrantes, el hambre, la falta de servicios, la falta de luz, la falta de electricidad, la violencia, la imposición de las bandas criminales como agentes verdaderos del poder dentro de Venezuela. No le interesa tampoco que se diga por todo el mundo que se tiene pruebas de que Hezbollah, las FARC, el ELN operan desde Venezuela para realizar sus actividades delincuenciales. Tampoco le interesa que el cartel de los soles sea el principal agente que ahora recibe los recursos económicos para mantener a la dictadura madurista. Todo esto ya ha llegado a un límite. Los países de la Unión Europea y Estados Unidos, así como el Grupo de Lima, han tomado la decisión de reunirse el día de mañana en Lima y van a tomar algunas determinaciones. Esperemos que las conclusiones de estas reuniones sean conclusiones realmente contundentes contra la dictadura madurista, porque con declaraciones y más pronunciamientos, la ciudadanía venezolana no soluciona nada. Sigue aumentando la migración venezolana. Sabemos que es inevitable que un proceso de bloqueo naval
va a generar una presión muy dura frente a la población misma. Los primeros que van a sufrir las consecuencias de esto obviamente va a ser la población, y eso va a incrementar la migración aún más. Eso lo saben todos. Es por eso que también existe la probabilidad de que no sea esta la medida que se tome. Es complicado, pero de alguna manera se tiene que sacar a esta dictadura, porque es una dictadura loca, irracional, no es política, es criminal, y ya todos, hasta sus últimos aliados, están empezando a tomar distancia. Rusia ha tomado acuerdos con Juan Guaidó, China ya no quiere prestar dinero, Bolivia no ha asistido al foro de Sao Paulo, etc. Y es probable que con el único aliado con el que se quede la dictadura madurista sea la dictadura cubana. Y eso es obvio, la dictadura cubana vive de succionarle todos los recursos a Venezuela. Es por eso que estaremos atentos el día de mañana para escuchar todas las declaraciones que se realicen